Mi nombre es Mariana Tafur Arciniegas, soy profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y mi tema de interés está relacionado con educación STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En el 2010 hice un doctorado. Yo soy ingeniera electrónica, que en último semestre de mi pregrado me di cuenta que me encantaba la educación. Bueno, me había dado cuenta antes, pero como que lo acepté en el último semestre cuando vi un curso de pregrado electivo y me enganchó mucho la educación. Entonces terminé haciendo una maestría en educación y después hice un doctorado en educación en ingeniería. Y allí todo el tema de investigación fue cómo nos aproximamos a los retos tecnológicos, como el que estamos viviendo hoy. Entonces, pues hoy mi charla está enfocada en cómo sacarle provecho a la tecnología en tiempos de COVID y está un poco alineada con lo que encontré en ese estudio que hice y con las investigaciones que he venido haciendo. Espero les sea útil. Yo soy muy práctica, entonces espero que encuentren en esta presentación algo práctico y que puedan aplicar en su día a día. Bueno, entonces ya me presenté un poco la parte formal, ahora les hago mi otra presentación. ¿Quién es Mariana Tafur? Es una persona que le gusta la tecnología, me gusta mucho la tecnología, me gusta cacharrear, eso que dicen de prueba y error, los maker spaces o espacios para hacer cosas, para cacharrear. Me gusta aprender, me encanta aprender y de hecho soy profesora porque me encanta aprender. Y en mis primeras épocas de profesora me di cuenta, digamos cuando era monitora, cuando todavía no era profesora por profesión, me di cuenta que era la forma en que más aprendía. Entonces, me encantó ser profesora, me encanta aprender. Me gusta ser creativa, pensar las cosas diferentes, mirar si se puede hacer de una forma mejor y por eso suelo ponerme en mi zona de no confort. A veces las personas creen que yo no soy tímida porque hablo mucho y soy muy extrovertida. Sin embargo, me cuesta un poco y suelo hacer ese ejercicio de ponerme fuera de mi zona de confort, de hacer cosas que no acostumbro a hacer. Y por ejemplo, les cuento que este es mi primer webinar, mi primera presentación online con muchas personas. Entonces les agradezco que estén acá y voy a hacerles una propuesta un poco diferente. Como les decía, soy de naturaleza sociable, me gusta mucho la interacción, me gusta mucho el departir con la gente y pues por supuesto la cuarentena ha sido difícil. Y soy una convencida de que se aprende cuando se está en el centro del proceso. Es decir, que cuando el profesor habla mucho y los estudiantes escuchan mucho, pueden tomar ideas, tips para luego desarrollarlas, pero yo no le llamaría a eso aprendizaje, es más como una adquisición de una cantidad de información, pero el aprendizaje requiere ir más allá, requiere practicar, mirar cómo lo hice, si lo hice bien, si lo hice mal. Por ejemplo, después de este webinar voy a saber qué tal soy dando presentaciones así online. Entonces, de ese tipo de cosas soy convencida. ¿Cómo poder promover un aprendizaje del estudiante siendo él el centro en este momento de cuarentena? Bueno, ese es un reto y del que vamos a hablar hoy. Muy bien. Entonces, este es el primer ejercicio. Entonces, vamos a abrir un sondeo para que ustedes me cuenten qué creen que es tecnología. Aquí yo lo que hice fue buscar en Google la palabra tecnología. Y en Google uno puede decir que muestre solo las imágenes. Y estas son unas de las primeras imágenes que salieron en la búsqueda. Entonces aquí se las incluí. Si ustedes tuvieran que votar por la imagen que mejor
describe para ustedes la tecnología, ¿por cuál votarían? Entonces, no sé cómo hacemos para abrir el sondeo. Creo que va a haber un sondeo para que nos den todos los datos consolidados. Bueno, veo 12, 5, 6, 1, 1. Bueno, creo que vamos a lanzar un sondeo si nos dan a los moderadores unos minuticos para lanzar el sondeo. Bueno, no les quiero sesgar la respuesta. Entonces, mientras abren el sondeo, ya lo van a poner. Quiero que revisen las imágenes y ya tienen su respuesta. En cualquier momento abren el sondeo, voy a seguir con la charla y cuando abran el sondeo pueden hacer la votación. Listo. Entonces, ya les digo por qué les pregunto. Ahora les sigo contando un poco sobre mi historia. ¿Cuál fue la moderación? ¿Cuál fue mi experiencia previa? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy interesada en este tema? Y ¿por qué terminé teniendo experiencia en ambientes virtuales de aprendizaje? Bueno, mi primera aproximación a los ambientes virtuales de aprendizaje fue una clase virtual que lanzó la registraduría para los que teníamos que ser jurados en algún año hace ya bastante tiempo. No recuerdo cuándo. Si no me equivoco, era la primera vez que se hacía esta capacitación virtual. De hecho, creo que no se está haciendo. Por ejemplo, para la última votación que fui jurado, tuve que ir y capacitarme allá en sitio. Entonces, supongo que era como un piloto que estaban haciendo. Y digamos que la experiencia fue muy puedo tener la lectura aquí a un lado y el quiz aquí al otro y me aseguro que me vaya bien porque tengo las respuestas. Ellos lo que querían era que uno leyera el manual, entonces pues se cumplió el objetivo, pero más allá de eso yo no sentí que aprendiera. Pues digamos que me informé y pude llevar a cabo mi labor como jurado, pero digamos que en mis primeras experiencias yo pensaba que la virtualidad era una perdedera de tiempo, no me gustaba ni cinco, no creía en eso, y como les digo, para mí es súper importante el estudiante como centro, y yo no lo veía en la virtualidad. Yo lo que veía en la virtualidad era una presentación de información que yo leía y al final hacía quizzes sobre más información, sobre evaluación de esa información. No me motivaba, no me gustaba, me generaba mucha escepticismo. Entonces, como en la primera foto. ¿Y qué pasó? Bueno, hubo algo que cambió radicalmente mi percepción sobre lo Mariana, virtual. ¿Sí? qué pena que te interrumpa. Ya estoy Dale, aquí si quieres que relancemos la encuesta cuando tú dale. digas. Listo, ya la podemos relanzar. Y ya ahorita les cuento cuáles son mis concepciones y el cambio de las concepciones que tuve. Entonces, los invito a todos a contestar la encuesta. Voy a pasar otra vez a las imágenes para que nos acordemos cuáles eran las imágenes. Y por favor, todos voten por aquella imagen que creen que es la que más habla sobre tecnología. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, creo que es una respuesta rápida. Voy a seguir y cuando ya tengan los datos consolidados las moderadoras, nos cuentan cómo fue o si ya tienen datos
Yo sigo contando mi historia mientras ustedes consolidan datos. Y me cuentan Mejor porque cuando... vamos apenas el 40%. Ah, listo, perfecto. Entonces tú me avisas y me devuelvo a esa diapositiva. Listo. Listo. Entonces, bueno, les estaba contando que mi primera experiencia fue muy escéptica hacia la tecnología o hacia los ambientes virtuales de aprendizaje. Y hubo un cambio radical. Tomé una clase virtual en mi maestría en educación que se llamaba Moderación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Y la tomé por lo que les contaba al inicio, que me gusta salirme de mi zona de confort. Y no creía en estos espacios. Entonces dije, bueno, voy a tomar esta clase para ver qué tanto me enganchan o me cuestionan lo que yo pienso sobre la virtualidad. ¿Y qué pasó después de esa clase? Bueno, ahora veo la virtualidad como un lindo amanecer, donde a todos nos botaron al agua y en este momento hay un gran splash, un poco al fondo la armonía, pero en este momento está como muy en plena salpicada. Entonces, bueno, un poco el cambio es, ya no soy tan escéptica, me gustan los ambientes virtuales de aprendizaje, sin embargo hay que pensárselos bien, porque un ambiente desde una visión muy tradicional, pues puede llevar a estas malas experiencias que yo tuve al inicio. Entonces vamos a ver algunos tips de cómo lograr ese cambio para que veamos la virtualidad algo como un lindo atardecer. Bien, bueno. Entonces, aquí tenemos otra encuesta que más adelante la vamos a lanzar. Me gustaría saber, eso lo vamos a hacer más adelante, cómo han hecho sus prácticas en esta cuarentena. ¿Por qué me interesa saber cómo lo han hecho? Pues porque con esa información yo puedo darles retroalimentación y les puedo dar tips que a ustedes les sirvan, que les sean útiles. Entonces, dependiendo de lo que hayan usado o lo que estén usando, pues puedo decirles en profundidad algunas cosas o les puedo dar alternativas si no les está funcionando muy bien. Yo creo que paremos el primer sondeo para yo poder hablar de ese sondeo y no ir avanzando sin tener como la información. Como les digo, normalmente en un webinar no hay mucha interacción, pero como les digo, para mí uno de los temas claves es esa interacción, para que las cosas tengan sentido y de alguna forma generemos mejores aprendizajes que simplemente estar escuchando. Mariana, Entonces, sí, estamos en este momento en el 45%. Han votado 96 personas de las 212 que tenemos en sala. perfecto, no importa, es simplemente para tener como una idea de ese 50% qué concepciones tienen. Listo, entonces, bueno, la imagen más votada entre ustedes es la número 2, que casualmente coincide con la mía. Esto también es mi visión sobre tecnología. La siguiente más votada, casi empatada, es la número 6. Y las menos votadas son la 3 y la 4. Bueno, me parece súper interesante. Les cuento por qué. Estas imágenes no las escogí yo, simplemente busqué en Google y las primeras imágenes que salieron las puse aquí. Y luego hice la reflexión de cuál para mí era tecnología, que para mí es la 2. No quiere decir que las demás estén correctas o incorrectas o que esa sea la correcta, ni mucho menos. Simplemente son pues concepciones que veo en la 1 y que pasa mucho hoy por hoy, yo diría que en el mundo, ni siquiera en Colombia, sino en el mundo entero. Y es que cuando nosotros hablamos de tecnología, lo primero que se nos viene a la cabeza es probablemente un computador, es probablemente una tablet o un celular, pero hay mucho más allá de tecnología. En la 6, que fue también muy votada,
hay muchísimas cosas, ¿no? Ahí se muestra la diversidad de las posibilidades de la tecnología. Y fíjense que está muy enfocada en esa tecnología de información. Está un celular, está la nube, hay un correo, que habría que mirar si es un email o un correo en papel, porque el correo en papel es tecnología y toda la logística que hay detrás de entregar un correo es tecnología. Todo el sistema de entregas que tiene Servientrega, que tiene Rappi, todo eso es un sistema tecnológico súper bien montado. Pero a veces cuando nosotros pensamos en tecnología, pensamos en los sistemas de información y tecnologías como el computador y el celular. Fíjense que las menos votadas fueron la del robot y la de los chips, que sí son tecnología, por supuesto, y dan una visión un poco más puntual de la tecnología, ¿no? Entonces, la parte de electrónica, pero ¿y qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con los sistemas? ¿Qué pasa con la industria? Entonces, estoy de acuerdo que son visiones un poco más puntuales de tecnología y no muestran la amplitud de la tecnología. Y en ese mismo orden de ideas veo la 1 y la 6. O sea, veo tecnologías puntuales, que son las de sistemas y las de información, y se nos quedan por fuera otras tecnologías. La 5 es interesante porque incluye dibujos de muchas tecnologías, no solo las tecnologías como de robótica o electrónica, o las tecnologías de sistemas e información. Fíjense que allí hay temas de construcción, de química, cosas que tienen que ver con procesamiento de pensamiento, herramientas, bueno, tiene como una visión un poco más global de lo que es la tecnología. Y si se fijan, uno de los recuadros es el 4.0, ¿no? Y es la famosa web 4.0. También está muy enfocado o las tecnologías 4.0, está muy enfocado en la tecnología de información. Las tecnologías 4.0 es todo el sistema de información entre aparatos que no necesariamente son un computador. Entonces, por ejemplo, la capacidad de la nueva nevera que tenga una base de datos de los elementos que hay dentro de la nevera, del mercado que ustedes hicieron, y que si se está acabando la lechuga, la nevera, inteligentemente, le baje a la base de datos y cuando ustedes vayan al mercado, les llegue un mensaje a su celular que diga, tiene que comprar lechuga porque se acabó, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la web 4.0, con los sistemas de información 4.0. Y ese tema es bien interesante, es tecnología, enfoca todo el tema de tecnologías de información con otros aparatos electrónicos. Entonces diría que la 5 para mí, digamos en mi visión, está un poco uniendo esa visión de la 1 y la 6, que son sistemas de información, con la 4 y la 3, que son electrónicos. Entonces son sistemas de información unidos a la electrónica. Y sigo pensando que quedan cosas a veces por fuera. Entonces, la 2 me gusta mucho porque es esa conexión un poco, digamos, casi abstracta entre las cosas y el ser humano, ¿no? Es como la forma de abordar lo que hay en el medio de una forma diferente, ¿sí? Si yo creo que una manzana dada en medios naturales de pronto se daña muy rápido, yo le puedo aplicar tecnología y todo el tema que es un poco cuestionado de GMO, de alimentos que les han cambiado un poco la genética para que no se dañe tanto. Eso es tecnología. Por ejemplo, un pasto que crece y yo quiero que no crezca mucho para no estar podándolo mucho. Eso es tecnología. Entonces, con esta imagen quería contarles, y mientras termino este cuento, si pueden, porfa, las moderadoras ir lanzando el otro sondeo. Gracias.
Con esta imagen quería contarles un poco lo que sucedió en mi doctorado, en la investigación que hice. La investigación que hice fue sobre cómo los adultos se aproximan a retos tecnológicos. Y en este momento, esta pandemia y la forma como dictamos cursos se vuelve todo un reto tecnológico. ¿Y qué encontré? Encontré que había visiones más puntuales y más amplias. Entonces, las visiones más puntuales, la primera, la visión como que rápidamente todo el mundo identifica, es la tecnología es un computador o una tablet o un celular. Esa es la tecnología. Después había una visión un poco más inclusiva que además de computadores, tablets y celulares decían, ok, la tecnología tiene que ver con electricidad, tiene que ver con algo que se conecta, el computador se prende, el celular se carga, entonces pues sí, una nevera es tecnología, una lavadora o incluso esos aparatos de laboratorios súper complejos, esa es tecnología. Había una visión aún más amplia que decía, bueno, no solo se conecta, la tecnología puede no conectarse. Por ejemplo, una bicicleta tiene mucha tecnología y no necesariamente es eléctrica. Entonces, la tecnología son cosas que requieren como un diseño, algo complejo. Había una visión un poco más amplia que era, bueno, sí, pero es que resulta que hay bicicletas muy viejas. Eso no es tecnología, eso son cosas del pasado. Un libro no es tecnología, pero un libro electrónico sí. Entonces, incorporaban como un tema nuevo. Si es nuevo, es tecnología. Si ya es del pasado, ya no es un elemento tecnológico. Había una visión aún más amplia que decía, la tecnología son todas las cosas que han tenido algún cambio por parte del ser humano, ¿no? Es esa manzana que la cambié para que dure más o para que no tenga pepas, ya es tecnología. Y no tiene que ser ni eléctrico, ni mecánico, no. Cualquier cosa que tenga una intervención del ser humano es tecnología o tuvo un proceso tecnológico. Entonces, la visión aún más amplia era, no todas o sea, para que sea tecnología no tiene que ser una cosa necesariamente, puede ser un proceso. Entonces, hay productos tecnológicos y procesos tecnológicos. Y fíjense que esa visión empieza a ser un poco más amplia sobre la tecnología y por eso me enganchó un poco más la imagen 2, donde hay un proceso entre las cosas y el ser humano. Puede terminar en un producto, puede terminar en un proceso o en la unión de diferentes áreas del conocimiento. Bueno, eso en cuanto a los temas de qué es tecnología. Y aquí los invito a pensar ampliamente la tecnología, no solo como el computador que tenemos para la virtualidad, sino qué más tenemos en la virtualidad. Bueno, en el sondeo pueden solo escoger una opción. Entonces los invito a que escojan la principal. Si han utilizado varias, ¿cuál es la principal opción en la que han usado en estos días? Entonces, bueno, algo que pasó, hubo un cambio radical, nos tocó cambiar de nuestra sala de clases, nuestro salón, donde interactuamos con nuestros estudiantes, les preguntamos cómo les fue, no solo hablamos de nuestros temas de clase, sino que también hay una interacción social muy importante. Y de repente, de un día para otro, tuvimos que cambiar radicalmente y empezar un nuevo diseño para poder cumplir con los mismos objetivos de aprendizaje. ¿Sí? Había gente que conocía más las herramientas tecnológicas, había otras que menos, hubo unas que propusieron cambios radicales, otros que siguieron con su mismo diseño, pero en entornos virtuales. Entonces yo quisiera conocer un poco más qué hicieron ustedes, cómo les fue a ustedes con este cambio radical que tuvimos. Entonces, entre estas herramientas, puede que hayan utilizado varias. ¿Cuál es la principal que utilizaron? No sé cómo vamos en el porcentaje de respuesta. Tenemos un 63%, 145, 46. Súper bien.
Dejémoslo así y miramos respuestas para poder seguir hablando. Ok. Listo. Entonces, oh, qué interesante. Pensé que la respuesta iba a ser diferente. El 50% de ustedes utiliza principalmente WhatsApp para el intercambio en clases. El 34%, la tercera parte de nosotros, utiliza plataformas, que ya sean Zoom, Teams, Webex, Blackboard, bueno, hay muchas plataformas. Esos son los dos principales medios que hemos usado. La mitad y la tercera parte. O sea, el 84% de nosotros utiliza o plataformas o WhatsApp. Adicionalmente, algunos utilizan llamadas telefónicas o redes sociales en menor medida. Nadie ha utilizado la televisión, los elementos que nos han brindado por medio de la televisión. Una pequeña parte utiliza el radio. Otra pequeña parte también en radio y email, el 1% de los que contestaron. Y otras cosas, otras herramientas, el 6%. Bueno, de los que contestaron otras, sería súper interesante si pusieran en el chat qué otras herramientas para incorporarlas en la discusión luego. Súper interesante. Lo principal son la virtualidad y las llamadas, y el WhatsApp. Muy bien. Voy a cerrar acá. Entonces, para esa tercera parte de las personas que utilizan las plataformas, me pareció interesante un correo que envió la Dirección de Servicios de Información y Tecnología el 19, hace 2 días, a los profesores haciendo un análisis de las plataformas. Este aplica solo para las plataformas. Y nosotros en la universidad principalmente utilizamos Teams, que es el de Microsoft, Webex, que es una herramienta que, digamos, la organización se dedica a diseñar esas herramientas desde hace mucho tiempo. Y Zoom, que creo que la mayoría conocemos Zoom. De hecho, estamos en Zoom. Bueno, y hacían un análisis bien interesante. Por ejemplo, la videollamada, Teams funciona bien con 250, Webex con 200 y Zoom con 500. Entonces, si queremos hacer algo masivo, probablemente Zoom es la respuesta. Si queremos grabar, todas permiten grabar y dependiendo del sitio donde ustedes tengan, consume datos de su espacio. En general, si ustedes van a grabar una sesión, grábenla con la herramienta, porque si la graban con otra herramienta aparte, como por ejemplo una aplicación de video, utiliza muchísima más memoria. Entonces usen la grabación dentro de la herramienta y les recomiendo que rápidamente la borren, es decir, utilicen los apartes del video que quieran utilizar, cojan como ideas pequeñas o pónganlo en un disco externo porque esto rápidamente se llena. Les cuento el caso en los Andes. Nosotros tenemos bastante espacio en la nube y cuando empezaron las clases, todos grabábamos nuestras clases y rápidamente se saturó la nube. Entonces, un video rápidamente nos satura los espacios, los servidores. Es súper útil grabarlos. Seamos, digamos que, mesurados con esta herramienta porque consume mucho espacio. Entonces, si efectivamente lo vamos a usar y si queremos, por ejemplo, sacar apartes corticos, es súper útil la grabación. Dividir la sesión de grupos. Cuando queremos hacer grupos, por ejemplo, en Zoom, si ustedes tienen el Zoom educativo, permite hacer grupos. Teams permite hacer grupos. Las diferentes herramientas, la mayoría que son enfocadas en educación permiten hacer grupos pequeños y estos grupos pequeños son súper útiles y ya hablamos de esto. En todos hay chat, como podrán verlo aquí, es una herramienta súper común.
hay unas herramientas, hay unas plataformas que funcionan mejor, digamos, en un ambiente educativo. Por ejemplo, aquí no está, en este correo no incluyeron el análisis de Blackboard Collaborate. Blackboard es una organización enfocada en el diseño de plataformas educativas. Y como tal, el espacio que generó está pensado explícitamente en educación. Entonces, por ejemplo, es fácil levantar la mano, pero además si alguien habla en el chat, a uno le sale como un pop-up, una imagen de la discusión. Si alguien levanta la mano, sale el nombre de la persona con la mano levantada. Si hay varios levantando la mano, sale en orden en que levantaron la mano para que uno no le dé la palabra primero al que llevaba menos tiempo con la mano levantada. Entonces eso me parece interesante, ya más adelante vamos a hablar de este tema, y es que las plataformas pueden dar, digamos que equilibrar las diferencias entre los que tienden a hablar más, los que son más extrovertidos, más tranquilos, los que son más introvertidos, que es más difícil que hablen en público. Este tipo de ambientes tiende a hacer más equitativo ese espacio. Es interesante. Bueno, y hay una serie de análisis bien interesantes. Eso en cuanto a plataformas. Sin embargo, la mayoría de ustedes hablan de WhatsApp, y WhatsApp tiene algo bien importante, y es que WhatsApp no se conecta, no necesariamente se tiene que conectar con el Wi-Fi o con el modem, con la conexión que tengan en la casa, sino que el WhatsApp se ofrece gratuitamente por algunos operadores como Claro. Entonces, las personas que no tienen facilidad de conexión, es súper útil utilizar el WhatsApp para poder llegar a ellos, entre otras, pues otras pueden ser llamadas y cosas así. Bueno, pero ¿qué pasa si la conectividad falla? Entonces, muchos de nosotros utilizamos esas plataformas virtuales. No sé si les ha pasado a ustedes, pero hay momentos del día en los que la plataforma se cae, en los que, a pesar de que la plataforma es buenísima y funciona súper bien, si mi clase es a las 5 de la tarde, se cae. Si es el viernes por la tarde, se cae. Si es por la noche para los que de pronto dictan nocturna, se cae. Entonces, hay momentos en que funciona mejor y hay momentos en que funciona no tan bien, no como esperaríamos. Y también depende mucho del ancho de banda. El ancho de banda no solo del profesor, sino también de los asistentes. Y hay personas que les cuesta mucho entrar debido a su calidad del internet, y durante toda la sesión están entrando y saliendo. Entonces, no les estamos dando la misma oportunidad que los que sí pueden entrar y mantenerse allí. O, por ejemplo, no tienen acceso a un computador, ¿no? WhatsApp es una muy buena solución para aquellos que no tienen ese acceso a computador o no tienen un buen internet. O, por ejemplo, también pasa mucho que hay pocos dispositivos en la casa. Y entonces hay unos que trabajan por la mañana en el computador, luego el otro trabaja al mediodía, luego el otro en la tarde, luego el otro en la noche, y se están dividiendo el computador entre las personas de la casa. O incluso más crítico, tienen que salir a un café internet o un vecino les presta el computador porque no tienen las herramientas en la casa. Entonces, para ese otro 50% que no utiliza WhatsApp, si están teniendo problemas de conexión, WhatsApp es una buena idea, es una buena forma de interactuar. Por supuesto tiene su otro lado, y es que no sé cómo se sientan los que están principalmente trabajando en WhatsApp, pero es una herramienta donde rápidamente uno puede sentirse abrumado. Si tiene varios cursos o si tiene varios estudiantes, puede ser muy abrumador tener, por ejemplo, no sé, 4 cursos diferentes de estudiantes diferentes, cada uno con 50 estudiantes. Entonces, terminan teniendo de pronto 200 conversaciones. Entonces, ¿cómo hacer para moderar estos espacios, para facilitar, para
lograr que los diferentes, digamos que los diferentes contextos y las diferentes situaciones se tengan en cuenta sin darle más privilegios a los que, por ejemplo, funciona mejor el Internet o los que tienen una visión, no sé, más tradicional o más de equipo. ¿Cómo hacer para balancear esto en casa? Entonces, vuelvo y pregunto qué es tecnología. Ya, como les conté sobre mi tesis, los invito a tener una visión un poco más amplia de tecnología, no solo veamos el computador o ese espacio de tecnología de información que es tan importante, es súper importante, pero ¿qué más es tecnología? Entonces, por ejemplo, en la casa podemos poner a los estudiantes a diseñar, a recortar, a hacer ejercicios. Por supuesto, digamos, estos ejercicios en casa son todo un reto porque tenemos que ser capaces de dar información clara para que ellos lo puedan hacer. Y obviamente, dependiendo de la edad, lograr que los estudiantes sean lo más autónomos posibles, también entendiendo que los papás pueden estar muy abrumados antes tenían un trabajo, ahora tienen tres, ¿no? Entonces ahora son amos y amas de casa, son profesores y profesoras de sus hijos y además el trabajo que tenían pues inicialmente. Y ese es un caso. El otro caso que también pasa y es que los estudiantes ya están en un curso mayor al que los papás han estado. Entonces, por ejemplo, el papá hizo hasta primero de primaria y ellos ya van en quinto. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a esos papás a interactuar con los niños? Porque no tienen tiempo, porque están trabajando o porque no tienen las herramientas, porque no han estudiado esos temas. Entonces, es súper importante si queremos proponer prácticas alternativas que podamos generar esas instrucciones claras para que los niños sean lo más autónomos posibles. Obviamente, entre más chiquitos, menos autónomos, y ahí necesitaríamos algún tipo de ayuda de los papás. Otra idea, también en la casa podemos hacer estructuras, diseños de rampas, juegos que ellos mismos diseñen, utilizar la tecnología que tenemos en la casa. Estos embudos, estas conexiones, las botellas, todo esto es tecnología. ¿Y cómo le damos uso? ¿Y cómo buscamos una función o lo utilizamos para facilitar las cosas? Eso es tecnología. Entonces, no necesariamente tenemos que trabajar en el computador, frente a una pantalla. Otro tipo de tecnología, todos los temas que tienen que ver con, digamos, este es un ejemplo de estadística, pero si quieren estudiar matemáticas con sus niños, bueno, aquí hay un ejercicio súper interesante que encontré en internet, donde los niños tienen que colorear los cuadros dependiendo del número de juguetes que tengan. Entonces, si tienen juguetes tipo muñeco, entonces la primera línea. Si tienen juguetes tipo bloques, entonces la segunda. Si tienen carritos, si tienen palitos, bueno, disfraces, etc. Entonces ahí también pueden ir armando sus histogramas o sus gráficas y sin darles ese nombre complejo, si son pequeños, obviamente entre más grandes pues se les puede ir complejizando el tema, se puede compartir entre todos qué encontraron en su casa. Entonces, mucho del enfoque pasa a la casa y no al computador, no están todo el tiempo en el computador. Otro ejemplo, las huertas. Un tema que es muy popular en los colegios, con los profes rurales, es la huerta escolar y de pronto en lo urbano un poco las huertas verticales. Este tema da para todo lo que quieran. Si quieren hacer matemáticas, por ejemplo, midamos cuánta agua estamos dándole a las matas. Analicemos si se le da más agua, se pone más verde o se empieza a marchitar. Tomemos tiempos de cuánto va creciendo la mata. Bueno, podemos hacer una cantidad de cosas dentro de la casa sin estar pegados nuevamente al computador. Parte de lo que
Los estudiantes, yo doy clase a docentes, la mayoría de Bogotá y de Cundinamarca, pero también pues de algunos otros lugares vienen a la maestría, y muchos contaban ellos mismos como estudiantes y sus estudiantes que al final del día estaban rendidos viendo una pantalla. Entonces, ¿cómo hacer? Uno, para también quitarle la congestión a la red, no conectarnos tanto. Y segundo, cómo trabajar esa tecnología desde la casa durante el día sin estar en el computador. Y usar el computador de pronto para reportar, para socializar entre todos qué encontramos. Bueno, hacer estructuras. Aquí hay una casita de un pájaro, pero podemos hacer muchos proyectos en la casa que no tengan que ver con el computador. Y también estoy de acuerdo con lo que decía uno de ustedes, y es, en este momento de pronto la prioridad no es información, sino las habilidades, poder hacer cosas, desconectarse un poco de la pantalla, seamos creativos, seamos recursivos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que la tecnología es más que un computador y que ustedes utilizan el WhatsApp, utilizan un poquitico el radio, muy poquito, que tenemos la televisión disponible, que la mayoría no, que la tercera parte utiliza plataformas virtuales. Bueno, hay muchas herramientas que podemos utilizar, y esto nos lleva a dos tipos de diseños de clase virtual. Uno es el síncrono y otro es el asíncrono. Entonces, el síncrono, donde todos nos reunimos al mismo tiempo, profesor y estudiantes, un poco como lo estamos haciendo en este momento. El tema síncrono facilita la interacción entre grupos pequeños. Por ejemplo, este grupo está grande, entonces es difícil interactuar, aunque intenté por medio de los sondeos generar un poco esa interacción, a pesar de que la que está hablando soy yo. Cuando los grupos son más pequeños, esa interacción es posible, se pueden abrir micrófonos, se puede generar una mayor discusión. En grupos que son medianos, que ya, digamos, 30 personas, que ya es imposible darle la palabra a todo el mundo por el micrófono, funciona muy bien los grupos pequeños. Y si uno abre en salitas más pequeñas, entre ellos se pueden reunir, y esa interacción se maximiza entre los mismos estudiantes. Uno no tiene que estar en todas las salas y uno no tiene que ser el centro de la conversación todo el tiempo. Los espacios síncronos facilitan las preguntas contextualizadas. Por ejemplo, en este momento, aquí en esta sala, ustedes están comentando, haciendo preguntas que surgen en el momento, y yo más adelante voy a poder comentar sobre esas preguntas, voy a poder dialogar de alguna forma con ustedes sobre esas preguntas. Entonces, se da en contexto, se da en momento. Esa es una ventaja de la sincronía. Requiere un buen ancho de banda, entonces como tiene cosas buenas, también tiene cosas un poco complicadas. Entonces, si yo no me puedo reunir porque yo no tengo una buena conexión, mis estudiantes no tienen una buena conexión, o en el momento del día, la saturación de los servicios como Claro se saturan, pues yo no tengo el control sobre eso, y de pronto no es tan bueno hacer la sincronía en ese momento. Puede ser una oportunidad para conversaciones con el profesor. Este punto ya voy hacia la asincronía, pero lo tengo en ambos lugares, ¿sí? Puede ser una oportunidad para conversaciones con el profesor. Aquí en la sincronía podemos dialogar, podemos discutir, y yo puedo escuchar lo que ustedes dicen, inmediatamente responder, y lo mismo al contrario. Entonces genera como esa cercanía importante. Requiere la atención por tiempos definidos. Entonces, ahorita que está el trabajo, por lo menos en los Andes, se hizo una encuesta sobre cómo los estudiantes y los profesores percibían la subida de trabajo, y creo que es algo que nos pasa en general a los profesores, a los docentes.
es que desde que estamos en la virtualidad ha subido un poco el trabajo. Estamos un poco más llenos de cosas y es más difícil dividir esos horarios de la casa y del trabajo, sobre todo porque estamos en el mismo lugar haciendo las dos cosas. Y la sincronía permite tener la cabeza en el tema de la clase por tiempos puntuales. Termina la clase y ya puedo separarme un poco de eso. Entonces, eso también es una ventaja. ¿Qué pasa con la asincronía? Y aquí va un poco a un comentario que hicieron por el chat, y es que, bueno, mucho del cambio inmediato, cuando nos dijeron pasemos a lo virtual, pues de pronto lo más fácil es pensar en la clase pero virtual, es decir, en seguir una sincronía, en seguir la misma clase pero a través de un computador. Pero de pronto esa no es la solución. De pronto no tenemos, la mayoría no tenemos un buen acceso a internet. De pronto la diferencia entre unos estudiantes y los otros es muy grande. Entonces, como dicen en el chat, ha habido otras estrategias desde el trabajo asíncrono. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo asíncrono? Tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Una ventaja es la flexibilidad en los tiempos del trabajo. Yo, si por ejemplo en mi casa hay un computador y somos 4 personas, somos mamá, papá y 2 estudiantes, 2 menores, y un computador y todos trabajamos o estudiamos, pues nos toca dividir el tiempo del computador, ¿sí? No podemos trabajar al tiempo. Entonces, si yo tengo una clase a las 8 de la mañana, pero mi papá tiene una reunión a las 8, pues se me complica la vida. Entonces, la sincronía da esa flexibilidad súper interesante. Y hay muchas herramientas sobre trabajo asíncrono. Uno, por ejemplo, por eso les preguntaba, uno es el radio. La radio está generando bastantes herramientas de trabajo. Hay muchos podcasts. No sé si conocen los podcasts. Hay aplicaciones para el celular, para el computador que pueden bajar. Y allí hay clases en audio grabadas. El podcast es como el radio, pero a la hora que ustedes quieran y seguido. Entonces ustedes controlan esos tiempos. Eso se vuelve muy flexible. También, por ejemplo, cosas como Spotify, que uno puede bajar audios y aquí en Colombia estamos desarrollando varios materiales sobre esto. Podemos generar espacios con los estudiantes donde nosotros como profesores seamos guías, les propongamos, hay varios materiales que pueden utilizar y ellos miren en qué momento del día pueden bajarlos y pueden trabajar por fuera del computador, ¿sí? Que no requiera ese computador o esa conexión. Hay un tema muy importante en la sincronía y aquí va un poco a lo que dicen de esos instructivos de la Secretaría y es muy importante esa claridad y detalle en las instrucciones. Como ustedes no van a tener esa interacción inmediata que sí tienen en la sincronía, donde yo les digo algo y ustedes me hacen preguntas y yo les respondo, no lo tienen. Entonces es muy importante la claridad. Muchas veces los estudiantes pues tener que escribir una pregunta en el WhatsApp o en el email, de pronto se la guardan y tratan de resolverla entre ellos, que es bueno porque promueve la autonomía y a veces no es tan bueno porque genera esos dudas y malentendidos que es muy difícil solucionar si no se tiene esa conexión uno a uno. Entonces es muy importante que los materiales sean claros y haya un detalle en esas instrucciones porque ustedes no están directamente con ellos. Se corre el riesgo de alejarse emocionalmente. Les cuento también el ejemplo en los Andes. Hubo cursos donde hicieron el ejercicio asíncrono y los estudiantes en un curso les preguntaban todos los días a los estudiantes, ¿cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Me siento regular? ¿No me siento bien? Y a medida que pasaba el tiempo, los estudiantes se sentían menos enganchados, se sentían menos bien, menos positivos. Es muy difícil generar esa conexión.
Entonces, esas interacciones que hacen ustedes por WhatsApp pueden ser súper interesantes para acercar a ese enganche emocional, que se mantenga ese enganche emocional, pero que no sea el centro de la clase, que la interacción uno a uno no sea el centro de la clase, porque como les decía ahorita, si tienen 200 estudiantes y los 200 se conectan por WhatsApp, de pronto ustedes no van a poder responderle a todo el mundo. Puede ser una oportunidad para conversaciones con el profesor. Nuevamente, esta es la misma que puse en el otro lado. Y claro, el tipo de conversación con el profesor va a ser diferente. Puede ser por WhatsApp, puede ser por una llamada. Es muy importante que ustedes tengan algún medidor, que sepan cómo están sus estudiantes. Hay estudiantes que son más extrovertidos, hay otros que hablan muy fácil, hay otros que son más introvertidos, que son tímidos y les cuesta, por ejemplo, hay unos que les cuesta pedir ayuda. Entonces, generar un sondeo permanente de cómo se sienten o si tienen preguntas o cosas así, es muy importante para que ustedes puedan generar esa interacción con los estudiantes y hacerles seguimiento cercano, digamos que de pronto a los que vean con problemas en la conexión o que vean que no entregan las tareas o alguna cosa. Sé que hay unos casos donde cuando tienen problemas con la conexión, se les entrega el instructivo un mes y durante el mes los estudiantes trabajan y al final del mes ellos reciben los profesores reciben ese trabajo y les dan retroalimentación a los estudiantes. Pero fíjense que un mes sin interactuar es mucho tiempo. Entonces, generar esos espacios de interacción más continuos es importante. Y como les decía al inicio, pues una llamada telefónica o un WhatsApp puede hacerse con cualquiera que tenga un teléfono o un celular, que creo que es más común que tener un computador. Hay un pequeño problema con la asincronía y es que puede implicar mayor tiempo de atención a estudiantes. Es decir, que ustedes ya no tienen un horario fijo, ya no es como ahorita de 4 a 6, sino que tienen un ratico el lunes, un ratico el martes, tienen que entrar de pronto al WhatsApp, a los foros, dependiendo de lo que estén manejando. Pero un tema súper importante y que veo que acá un poco en el foro, en el chat están hablando, y es que le da la voz a todos los estudiantes. Como les decía hace un momento, hay estudiantes que son más extrovertidos, otros más tímidos. Cuando yo dicté mi primera clase, que como les digo estaba un poco escéptica de si funcionaba o no funcionaba, me di cuenta que aquellos estudiantes que suelen no interactuar en clase, sí interactuaban en los foros, sí interactuaban de forma escrita, porque requiere un poco ponerse menos en el banquillo, por decirlo así. Y algo que me empezó a cambiar mi concepción sobre la virtualidad es que todos los estudiantes tienen la oportunidad de hablar entre comillas, por medio de escritos o por medio de chats, etc. Entonces, digamos que son ventajas y desventajas. Por ejemplo, algo que hizo, ya ahorita vuelvo a esta diapositiva, algo que hicieron algunos profesores que, como les cuento, sentían que los estudiantes se iban alejando un poco, es que crearon espacios de atención a estudiantes, diferente a la clase. La clase era asíncrona, se les daba el material, así como lo está proponiendo la secretaría o con el radio y la televisión. Se les daba el material, se les explicaba en un momento. Ellos trabajaban durante ese material en una clase asíncrona, pero se generaban espacios, puede ser por el WhatsApp, puede ser por espacios como Zoom para aquellos que tengan esa conectividad, o puede ser por una llamada telefónica si tampoco tienen un celular, para hacer una atención con los estudiantes para ver cómo estaban. Entonces, ese uno a uno cobra bastante importancia. Claro, ustedes me dicen, sí, yo tengo 50 estudiantes, yo no puedo hacer el uno a uno. Ya les cuento un poco. Entonces, esta es una herramienta que
en la clase esta que les digo que tomé y que me hizo cambiar la visión sobre la virtualidad, nos presentaron y me pareció muy útil, por si la quieren utilizar. Se llama la rúbrica TIGRE, los criterios de interacción TIGRE. Y básicamente lo que dicen, en un foro, ustedes pueden manejar foros en diferentes herramientas. El WhatsApp, que tiene la ventaja de si no tengo internet me puede funcionar, pero tiene la desventaja de que los foros no son organizados, ¿no? Entonces no tiene la misma conversación, sino que puede haber de todo y tiene que haber un moderador. Si es ese caso, pues con mayor razón creo que estos criterios les podrían ayudar. ¿Cuáles son los criterios TIGRE? Primero, que la entrada tenga un título diciente, que capture la atención, que refleje lo que comunica. De pronto en WhatsApp se generan varias preguntas, como en este chat que está pasando. Entonces, de pronto si el ingreso del chat tiene una palabra clave, no sé, evaluación, y sigue la pregunta. O mi trabajo, mi reflexión número 2. Entonces ya sabemos que todas las reflexiones número 2 de los estudiantes les pueden dar un orden. Cuando uno tiene un título de re, no sé si a ustedes les llegan emails o ven en los foros el re, hola, ¿cómo estás? Pues no les dice nada. Entonces ese título es súper importante para que les ayude a organizar esa interacción escrita de los estudiantes. La I es de hilación. Esto es súper interesante. Los mensajes deben tener una conexión con los demás mensajes. No sé si les pasa, pero a veces en los foros o en los chats a menos de que los chats sean de grupos chiquitos, pero si es masivo, la interacción tiende a ser sin escuchar al otro, ¿no? Yo hago mi pregunta, hago mi comentario y es difícil que se genere esa interacción. Entonces, parte de los criterios es hilar con los demás, es tener que haber leído otros mensajes y conectar con esos mensajes. G, de generador de discusión, es decir, si ya alguien lo dijo, no tengo que volverlo a decir. Es invitar al diálogo, pero con nuevas preguntas, el generador de discusión. No sé si les ha pasado que alguien comenta algo, creo que aquí en el foro ha pasado, y es que alguien comenta algo y rápidamente la gente empieza a discutir. ¿Qué es eso que genera esa discusión? A veces en los foros nosotros decimos, sí, me parece súper interesante tu propuesta, yo pienso que X, Y, Z, punto. No generó discusión, simplemente cerró el diálogo con su opinión. Entonces, ¿cómo abrir el diálogo? Generando nuevas preguntas, dejando esas como perlitas que invitan a que los demás discutan. La redacción, bueno, porque es muy importante, sobre todo en estos momentos donde no nos vemos, cuando uno hace una interacción por video, porque incluso las clases síncronas muchas veces no tienen videos, porque no da para la conexión. Entonces no puedo ver una cara extraña o de pregunta o levantar la mano, no. Entonces la redacción se vuelve clave. Y por último, enriquecer la discusión, que era lo que les estaba diciendo. Si alguien ya dijo algo, pues yo no tengo que repetir. Yo lo puedo conectar, lo puedo hilar y profundizar. Estoy aportando algo al diálogo. Nosotros en ese curso, y yo lo utilicé en mis cursos este semestre, yo les decía a los estudiantes, cuando hagan su aporte, al final de la semana se van a autoevaluar. Van a decir, la T la chulié, la I, la G, ay, la R no, la E, bueno. Entonces, también esa herramienta de autoevaluación les ayuda a quitar el foco de ustedes y dárselo a los estudiantes. Esta matriz para mí fue súper útil porque genera una interacción. Realmente los estudiantes empiezan a hablar entre ellos y se genera ese diálogo que no estamos pudiendo tener porque no estamos presenciales. Había otra cosa que les iba a decir. Sí, lo otro es que si yo le pido a todos que hagan 1 o 2 aportes, pues yo puedo escuchar a todos, no solo a los que siempre levantan primero la mano o a los que se lanzan al ruedo,
sino que puedo darle el espacio a todos. Bueno, y si no funciona todo esto, si ya estoy usando WhatsApp y me funciona mejor o no, si quiero seguir intentando por el radio, pero es que siento que no me está funcionando, ¿qué pasa si no funciona? No importa. Yo los invito a que vean en algún momento que tengan esta charla de Astro Teller, que es uno de de las personas que trabajan en X. No sé si sepan qué es X. Es un grupo súper interesante de diseño de tecnología. Yo no sé si ustedes conozcan los globos de conectividad de Google que van por el mundo entero para que lugares lejanos que no tienen internet puedan tener internet por medio de un globo de aire caliente. No sé si lo sabían. Ellos crearon, por ejemplo, ese proyecto. Y ahí hablan de esto. Y básicamente lo que él dice es, el secreto del proyecto X es que diseñamos ideas totalmente salidas de la cabeza, totalmente retadoras, que creemos que no van a ser posibles. ¿Y cómo empezamos a desarrollarlas? Desde el punto que creemos que es imposible. O sea, lo que va a hacer que se caiga, que caiga el proyecto, por ahí empezamos. ¿Por qué? Porque así nos retamos a tratar de salir adelante de lo más difícil, y si lo más difícil sale, pues podemos seguir con lo siguiente. Y si eso difícil sale, podemos seguir con lo siguiente. Entonces, por ejemplo, a ellos, y un poco acá los invito a que se equivoquen, está bien el fallo, traten cosas nuevas. Si se equivocan, quiere decir que están saliéndose de su zona de confort. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Cuando un proyecto falla, les dan una bonificación. Les pagan por proyecto fallido. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo quiere intentar proyectos fallidos. Pero para que falle un proyecto realmente, pues tuvieron que intentarlo y mirar que no funciona, ¿sí? Y si sí funciona, pues mejor, porque es un proyecto que era tan imposible y lo lograron, pues es súper gratificante. Entonces los invito a pensar esto entre ustedes como profesores y con sus estudiantes. ¿Qué proyectos creen imposibles? Y tratemos de hacerlo. Y él lo que decía era, para que alguien quiera fallar, porque fíjense que culturalmente el fallo es muy complejo, ¿no? No queremos fallar, nos enseñaron que el fallo es negativo. Entonces lo que él propone es hacer que sea el camino de menor resistencia. Entonces, aplaudir el fallo, darles bonificación por el fallo, eso todo los ha llevado a hacer proyectos imposibles. Una de las cosas que yo encontré en mi doctorado, en mi estudio, es que los usuarios de tecnología que son más emocionales, es decir, aman la tecnología o detestan la tecnología, dicen esto es un desastre o esto es lo máximo, tienden a ser los usuarios del grupo de estudio, los usuarios que son más pasivos, es decir, están más alejados de quiero aprender, quiero probar, quiero equivocarme. No, más bien que el experto venga y me diga cómo hacerlo, concuerda con las personas más pasionales, lo odio o lo amo. Y en cambio, las personas más neutras, que decían, sí, me falló, pero es el proceso y vamos a seguir intentando, o funciona, perfecto, es una herramienta, tampoco es lo último, es muy neutral, tendían a ser las personas que eran más proactivas en la tecnología, es decir, los que buscaban activamente las respuestas, los que tomaban decisiones a partir de la tecnología y los que llegaban hasta modelar la tecnología. Entonces los invito a, si funciona, genial, chévere, si no funciona, no pasa nada, seamos relajados, seamos positivos ante el error, intentemos, si nos equivocamos no pasa nada, seamos proactivos con la tecnología. Por último, les quiero dejar con mi gran aprendizaje en tiempos de COVID,
Y una de las cosas que aprendí durante este semestre y que tuve que cambiar radicalmente es que, bueno, por un lado, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si queremos el curso perfecto, si queremos la interacción perfecta, el trabajo perfecto, nunca lo vamos a lograr. Aquí nadie es perfecto y nadie lo será. Entonces, quitémonos la idea de perfección, olvidémonos que vamos a llegar a hacer las cosas maravillosas. No, hagámoslo, lancémonos y como decía en la diapositiva anterior, equivoquémonos que eso está bien. Equivocarse es bueno, eso significa que estamos saliendo de nuestra zona de confort. Me dejé inspirar por mis estudiantes. En una de los cursos que dicté, que era la primera vez que dictaba ese tema, les dije a mis estudiantes, esta es la primera vez que dicto el tema y quiero que ustedes me den ideas y me ayuden. Y lo que pasó es que mis estudiantes se empoderaron y sacaron cosas espectaculares, no uno por ser el profesor o ser el experto, que en realidad pues es cuestionable, no por eso uno es el que se la sabe todos o uno debería ser el centro de la conversación. Y el darles el espacio a él, a los estudiantes, a ellos, me enseñó muchas cosas. Aquí tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, la Casa de Sonrisas es la creación de un grupo de estudiantes que, pensando en aquellos estudiantes de primera infancia, los más chiquitos, y en sus papás que estaban un poco abrumados con el ser profesor del chiquito, el trabajo, atender la casa, y que los chiquitos requiere tanta cercanía como seguimiento, crearon un espacio en Facebook. Facebook funciona, aquí no hablamos mucho, pero así como ustedes trabajan mucho en WhatsApp, Facebook también funciona de la misma forma. Es decir, no requiere datos, no requiere internet. Lo ofrece Claro o ETV o los servicios de telefonía. Lo dan gratis. Entonces, ellas lo que pensaron es, ¿y qué pasa si no tenemos conexión? Entonces, crearon esta página en Facebook y se conectaban por WhatsApp. Y a través de la página hacían proyectos con los niños. Los invito a que la vean, es súper interesante, pero como esta, hay muchísima más material. Unos de los asistentes a esta sesión han propuesto varios materiales. Me parece que el chat de acá es súper, súper útil y lleno de información clave. El otro tema es este que no ven mucho, pero aquí hay unos escritos. Yo a mis estudiantes les pedí que hicieran un párrafo, un pequeño diario con sus reflexiones semanales. Cada semana me iban a escribir un párrafo. Y ya les doy más información. Y un parrafito chiquito. Y había estudiantes que hacían su parrafito chiquito. Eso a mí, como profesor, me ayuda a ver dentro de la cabeza de mis estudiantes, que a veces en la virtualidad es difícil saber qué están pensando, sobre todo cuando la virtualidad es asíncrona, es decir, yo no puedo ver las caras, yo no puedo dialogar, es difícil ver dentro de la cabeza de mis estudiantes. Entonces, los diarios para mí se volvieron el material más crucial y útil de mi clase, porque me permitía ver dentro de su cabeza. Pero ¿qué pasó? Que a medida que iba pasando el tiempo, los diarios se hacían más largos y las personas utilizaban el diario como un elemento para recolectar toda la información. Entonces había diarios con links, había diarios con imágenes, había diarios con videos, todo esto pues en internet. Pero, por ejemplo, las personas que no tenían facilidad de conexión, escribían en su diario, tomaban la foto y mandaban el diario. ¿Sí? Hay muchas formas de no tener que conectarse a una pantalla. Y mi invitación hoy es que piensen en formas de no necesariamente conectarse a una pantalla. Hay muchas formas de trabajar en la virtualidad sin tener una pantalla o sin tener la necesidad de esa conexión de internet, así sea síncrona o asíncrona. Entonces, esa es mi propuesta. ¿Qué otra cosa aprendí? La interacción es crucial y sí se puede lograr. Yo entiendo que a veces es más fácil, presencial es muy fácil, si la conexión es divina y podemos conectarnos síncronamente, es fácil. Si podemos poner las cámaras, yo puedo ver las caras, es fácil, pero si es asíncrona, también se puede.
Y si logramos generar estos espacios, por ejemplo, el Tigre, donde estamos interactuando, o el chat de WhatsApp con algunos lineamientos de intercambio, o esos diarios de reflexión. Y aquí hay algo muy importante, algo que aprendí en el curso que les digo y que he aplicado, es que los grupos pequeños son súper útiles, porque allí en esos grupos pequeños el moderador no son ustedes, sino los mismos estudiantes. Entonces, quitarse el centro y pasárselo a los estudiantes. Por ejemplo, yo hago muchos ejercicios de autoevaluación, que ellos mismos se evalúen. Yo entiendo tu lectura, lo que estás escribiendo lo entiendo, puedo dar reflexiones, puedo dar retroalimentación. No tiene que ser el profesor, puede ser un estudiante, un par. Y por último, los estudiantes aprecian mucho alejarse de las pantallas. Entonces, el reto acá y ese proyecto imposible, un poco volviendo al tema de la charla TED, piensen en el proyecto imposible de alejarse de la pantalla. Sí se puede, hay muchas formas de hacerlo, pensemos cómo se logra. Y tratemos de, a esas ideas, incluir a los estudiantes, que los estudiantes también sean diseñadores de estas actividades sin tener la pantalla. Entonces, bueno, en conclusión, los invito a lanzarse al agua. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser. Intenten, hagan pruebas, hagan grupos de comunidades de práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, vengan, armemos una comunidad de 5 o 10 personas donde miremos cómo podemos interactuar, cómo podemos generar estos grupos, probar esta herramienta. Ayudémonos, por ejemplo, lo que está pasando en el chat, que estamos dando una cantidad de material. Bueno, generemos grupos donde podamos dar material, donde podamos dar ideas, donde nos podamos retroalimentar. Y a los estudiantes también invitémoslos a que ellos generen esos grupos y se den retroalimentación entre ellos, se ayuden entre ellos. No podemos ser el centro, no podemos ser el que solucione cada uno de los problemas porque no nos da el tiempo. Crear comunidades de aprendizaje o de práctica, que era lo que les estaba diciendo ahorita. Promover la interacción. Sí, de pronto no es la interacción como la conocemos, no es lo que esperamos, no es lo que se nos facilita porque no lo hemos hecho, pero sí se puede. Se puede. Yo les di pues un tip de la herramienta Tigre, que lo pueden usar en WhatsApp, lo pueden usar en foros. Para mí ha sido súper útil porque genera esa interacción. Pero hay muchas formas y seguro si ustedes se proponen a retarse y buscar ideas audaces, encuentran la forma de interactuar. Nosotros, los latinoamericanos, somos muy creativos. Ser guía y no ser el centro. Entonces, digamos que no coherentemente con lo que ha pasado hoy, porque yo no he hecho más que hablar, pero ya voy a parar. No seamos el centro, dejemos que los estudiantes sean los que hablan, dejemos que ellos sean los que evalúan, los que retroalimenten, los que ayuden a sus compañeros, los que traigan material, los que promuevan ideas, los que traigan soluciones. Y nosotros seamos más bien moderadores. No solo utilizar la tecnología de información, no solo usar el computador, el celular, la tablet, el internet, sino utilizar muchas otras tecnologías. Yo, por ejemplo, aquí al lado tengo en la pared pegados unos pedazos de sobrante de papel higiénico y unas tablitas, porque estábamos creando una máquina, un reto tecnológico con mis estudiantes. No necesitamos la pantalla para todo. Seamos creativos, pensemos por fuera de la caja, salgamos de esa zona de confort que tenemos y probemos y equivoquémonos. Y seamos comprensivos y compasivos con nosotros y nuestros compañeros. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Y digamos que no creo que haya nadie que esté haciendo las cosas pensando voy a hacerlo mal. Si salen las cosas mal es porque estamos tratando y porque estamos tratando de hacerlo mejor. Entonces, dejemos de tratar de ser perfectos y tratemos. ¿Listo? Voy a abrir, voy a cerrar mi micrófono, o no cerrarlo, pero voy a abrir ya el espacio para preguntas y que las Ariana, si quieres, yo podría devolver algunas preguntas y no sé si de pronto al final tengamos 5 o 10 minutos para abrir el micrófono a un par de
profes que han estado levantando la mano, si te parece. Súper. Ok, entonces algunas de las preguntas, bueno, varias preguntas que me parece muy interesante tenían que ver con la relación con las familias, ¿no? En especial, hubo una conversación interesante, si la alcanzaste de pronto a agarrar, que tenía que ver con, bueno, ¿cómo hacemos para que haya más herramientas para generar evaluación formativa? Por ejemplo, hacia las familias, o sea, que las familias participen, digamos, del proceso de evaluación de los niños. Eso atado, pues, como a cuestionamientos, inquietudes y preguntas sobre, pues, qué pasa cuando los papás son analfabetos y no pueden definitivamente ayudar a sus hijos, ¿no? Sí. Y cómo hacer entender a los padres sobre la importancia del desarrollo de competencias, porque muchos padres están oponiéndose, digamos, a este proceso en el que los niños están dedicando mucho tiempo a la interacción con sus docentes. Sí, eso digamos como lo que tiene que ver con la relación con las familias, que me parecía bien interesante esa idea de que las familias participen de los procesos de evaluación. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Bien, súper interesante. De hecho, ahorita que hablabas, me acordé de un colega que nos compartía unas experiencias de estudiantes. Claro, este es un tema de posgrado, entonces no necesariamente es el problema con los chiquitos que necesitan más cercanía, más seguimiento, pero lo que pasó es que los papás terminaron escuchando las sesiones de clase y terminaron aprendiendo con ellos. Entonces, digamos que el espacio se puede dar, se puede invitar a los papás a ser parte de algunas sesiones pensadas para trabajar en conjunto. De todos modos, y como les digo, yo soy bien pragmática, de todos modos, la realidad es que muchos de los papás no tienen el tiempo, muchos. Y si vamos a tratar de incorporarlos, puede que lo que logremos sea bloquearlos o que se sientan muy abrumados y frustrados. Entonces, se me ocurre, no sé, ustedes también pueden aportar ideas por el chat, se me ocurre que pueden identificar a aquellos papás que sí tienen el tiempo y traerlos e invitarlos a que colaboren con la clase, que nos ayuden a coevaluar, a retroalimentar, a hablar con los chiquitos o con los más grandes. Para los estudiantes que son un poco más autónomos, y yo diría que de repente desde los 10 años o desde los 8 años, invitarlos a que entre ellos se evalúen, ¿sí? A veces uno dice, no, pero pues si voy a dejar a los estudiantes que se evalúen, todos se van a poner 5. Entonces, pues no. Pero la invitación hoy es a que dejemos de ser el centro, porque en lo virtual es muy difícil ser el centro. Rápidamente se nos sale el tiempo de las manos, no nos da la vida para poder resolver a cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos unas buenas rúbricas donde decimos la escritura, por ejemplo, la tigre, y si les interesa puedo darles la rúbrica detallada, por ejemplo, la rúbrica tigre. Entonces, un compañero mío puede mirar si mi título es atrayente o no, ¿sí? Si cambia el título, si dice re, hola, o si cambia cómo estás, ¿sí? Entonces, eso puede ser chulitos que al final no lleven a un número, porque eso también genera mucho estrés, la calificación. No voy a rajar, no me voy a rajar. No, que sea una evaluación. No cambiaste el título, la próxima vez cámbialo. Y ese tipo de evaluación que no necesariamente está amarrado a una nota, a un número, puede generar a mediano plazo, de pronto no es tan inmediato, ese enganche y el uso de la retroalimentación de forma positiva. Y entonces, por ejemplo, lo que me pasó a mí con la rúbrica Tigre es que efectivamente se empezó a dar un diálogo auténtico. Listo, por ahí me están pidiendo la rúbrica, entonces cuando termine el espacio, yo sigo hablando con las moderadoras del espacio y probablemente, no sé, suban el link en la página web o como sea que ellas coordinen. ¿Listo? Van a tener la rúbrica. Sí, sí. La podemos disponer en Pasa tu Idea, pasatuidea.org, buscan allí en la caja de herramientas, vamos a disponer todo el material. Súper.
Bueno, hay varias preguntas alrededor, bueno, como para que profundices un poquito en términos de la evaluación, ¿no? ¿Cómo hacemos para trabajar con los docentes para mejorar sus procesos de evaluación formativa? Creo que has dado algunos tips, pero si pudieras ahondar un poquito más en esto. Ujú. Mucha gente hablaba desde la ruralidad, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer desde la ruralidad? ¿Qué herramientas podemos utilizar fuera de las guías de aprendizaje? Que fue como una pregunta sobre la cual hubo mucha discusión y muchos Ujú. aportes. Eh, y pues por esa misma vía, como para darte un grupito, ¿qué estructura básica de una guía de trabajo a nivel de secuencia didáctica tú recomendarías? ¿Me puedes repetir la última pregunta? ¿Qué? Puede ser una estructura básica o qué elementos Ok, debería tener una estructura. guía Ujú. didáctica que tú recomendarías? Listo, listo. Perfecto. Entonces, bueno, en cuanto a la evaluación formativa, como les dije, bueno, aquí subieron una cosa bien interesante, un link para rúbricas. De evaluación formativa, como les estaba diciendo ahorita, si se quieren enfocar en evaluación formativa, que tiene muchas ventajas, de pronto el resultado no es tan a corto plazo, es más a largo plazo, porque cuando uno tiene un dulce, pues uno rápidamente quiere ir a coger el dulce, ¿no? Esas motivaciones extrínsecas, como la nota, generan una reacción rápida. La evaluación formativa donde no tengo una nota, pero quiero que el estudiante mejore, pueden tener una reacción un poco más a largo plazo. Y si tenemos paciencia y somos consistentes, vemos cambios súper interesantes. Entonces, yo los invito a separar la calificación de la evaluación y empiecen a hablar de los dos temas aparte. ¿Vamos a calificar o vamos a evaluar? Porque la calificación es un número, un indicador, ¿no? Ahora que están tan de moda los indicadores, la calificación es solo un indicador, pero la evaluación es darle herramientas al estudiante para que mejore. Entonces, por ejemplo, yo que uso en mis cursos, yo tengo unas rúbricas que tenían números, ahora como, no sé si saben, pero en la Universidad de los Andes decidieron este semestre por lo menos que las clases son aprobado y reprobado, no hay un número. Entonces, esas rúbricas que al inicio tenían número, ahora solo tienen niveles de desempeño. Entonces hay un nivel que no es suficiente, otro que es aceptable, uno que es bueno y otro que es excepcional. Entonces, con que lleguen al bueno está bien, pero hay estudiantes excepcionales que lo inspiran a uno, como los ejemplos que les di. Entonces, lo que hago es que simplemente hago clic en la matriz, ¿no? O lo coloreo, si hice mi matriz en Excel o en Word, la coloreo donde el nivel de desempeño. Y siempre incluyo un comentario sobre por qué llegó a ese nivel de desempeño. Es importante porque ese es el diálogo, esa es la interacción de la que les hablo y que es muy importante, ¿no? Que el estudiante sepa por qué considero que el trabajo es excepcional, que fue de ese trabajo lo que me inspiró, pero también el que todavía no es aceptable, ¿qué puede mejorar? ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando la estructura de escritura es muy confusa, eh, les digo, de pronto tu calificación no es justa, pero la forma en que lo escribes hace que no puedas comunicarme la idea y para mí es muy difícil entender lo que estás escribiendo. Te invito y por ejemplo, en los Andes, no sé si quieran este material también, hay una página que se llama Leo, que es sobre lectura y oralidad, y hay unos tips de cómo escribir, de pronto con los más grandes o con docentes de universidad si hay, pueden utilizarla. Pero lo más importante para mí de la evaluación formativa es esa retroalimentación, es ese comentario al final que les da tips a los estudiantes para ver cómo mejorar. Y también lo que hago para evaluación formativa es que les pido una entrega varias veces, porque si tenemos el primer mes el tema, yo qué sé, de sumas y evalúo sumas, y en el segundo mes restas y evalúo restas, y en el tercer mes divisiones y evalúo divisiones, pues no es formativa, yo no puedo ver el proceso del estudiante.
Entonces yo lo que les pido es que hagan una entrega, versión 1, versión 2, versión 3. Y lo que les digo es, en la versión 1 es probable que no les vaya bien. Es decir, que el nivel de desempeño sea bajo. Eso no quiere decir que se van a rajar. Y esa entrega no tiene nota. Pero en la versión 2, yo analizo si ellos tuvieron en cuenta mi retroalimentación. Porque a veces los estudiantes no tienen en cuenta la retroalimentación y hacen otra cosa. Entonces, yo reviso los cambios y dependiendo de si han tenido en cuenta y han mejorado basados en mi retroalimentación y en la de los pares, porque también pido a sus compañeros evaluar, entonces esos niveles de desempeño van subiendo. Y al final, la entrega que sí tiene nota es la última, que han tenido varias versiones y la última sí espero que sea suficientemente buena. Lo otro, la ruralidad, perdón. Bueno, sí, cuando hay dificultades de conexión, lo que se ha hecho es que hay unas guías de aprendizaje. Allí en el chat han mostrado el link de algunas, donde los estudiantes que no tienen conexión logran, no sé, a través de un café internet o de el celular del papá o de el vecino, bajan la información. De lo que yo conozco, la mayoría son PDF, son documentos, entonces se pueden bajar y se pueden, digamos que estudiar durante el mes. El problema de esto es, bueno, si tengo computador puedo ver el PDF, pero si no tengo computador tendría que ir a imprimirlo o cómo funciona. Bueno, digamos que del tema no conozco tanto y los asistentes que sepan más pueden aquí comentar. Digamos que lo interesante de estas guías es que le dan la autonomía al estudiante de ir avanzando, de repente a los papás algunos tips para hacer una retroalimentación cercana y luego los documentos van al colegio al final del mes y los profesores hacen retroalimentación en el mes, ¿sí? Entonces son como momentos de interacción un poco más largos. Si podemos hacer algún tipo de interacción un poco más cercano, tratemos de hacerlo. De pronto, en estos espacios rurales donde no hay internet o la conexión es muy rústica o es muy inestable, de pronto podemos hacer otro tipo de cosas y aquí es donde yo los invito a que pierdan ese centro, pierdan ese protagonismo y le den como responsabilidades a los estudiantes. Entonces ustedes pueden generar grupos pequeños y entre ellos ayudarse. Entonces de pronto, no sé, que en un grupo haya una persona que tenga una mejor conexión a internet o que sepan que el papá tiene un celular con datos o con acceso a WhatsApp, por ejemplo. Y ese estudiante ayuda a los otros a responder preguntas o lo que sea. Y cada estudiante del grupo pequeño debe tener un rol, porque tampoco podemos darle a un estudiante la responsabilidad y a los demás a veces que se vayan nadando pues con la corriente del otro. Entonces, cada uno puede tener una responsabilidad. Entonces, uno puede ser, por ejemplo, el que ayuda a conectarse. El otro puede ser el que habla directamente con la profesora por teléfono. El otro puede ser el que hace levanta la acta y entonces hace el escrito, el proyecto. Bueno, y ahí pueden ir dando muchos roles, que cada uno de los estudiantes del grupo pequeño tenga un rol específico y así los empoderan y les pueden dar responsabilidades para que entre ellos se autorregulen y ustedes no tengan que regular a cada uno de los estudiantes. Y a propósito de la estructura básica, digamos que pensando en una secuencia didáctica, digamos que aquí no hay respuesta correcta o incorrecta. Lo que a mí se me ocurre personalmente es que por lo menos una secuencia didáctica tenga unos objetivos de aprendizaje. Es importante planteárselos al estudiante, porque así el estudiante también se puede autorregular. Si yo no sé qué me quieren evaluar, si yo no sé a dónde voy, es muy difícil caminar para allá. En cambio, si a mí me dicen, en esta sesión, yo quisiera que ustedes se fueran con 1 o 2 tips para hacer en su casa
ya el estudiante dice, ah, listo, necesito 1 o 2 tips, ¿sí? Entonces, objetivos de aprendizaje claros y enfocados en el estudiante. A veces nosotros decimos poder informar sobre el estado del COVID en Colombia, pero ese es yo, de profesor o de expositor, yo estoy informando. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de mi estudiante? Entonces, ¿qué es lo que quiero que el estudiante logre? Quiero que el estudiante identifique 1 o 2 conocimientos cerrados sobre el COVID, ¿sí? Es el estudiante. Y bueno, eso por un lado, los objetivos de aprendizaje. Lo otro es la actividad como tal, ¿sí? Entre más detallada sea, mejor. Si ustedes tienen la posibilidad de hacer un audio, dependiendo también de la conectividad de sus estudiantes, un videíto que manden por WhatsApp o lo que sea, de pronto así puede haber una mejor claridad en las instrucciones de la actividad. Entre más detallada, mejor. Creo que lo más importante en cuanto a la actividad es que den el espacio para preguntas. Si alguien no entiende, que les pregunte para que quede claro. Y muchas veces las preguntas públicas aclaran lo que algunos no preguntan, pero tienen también esa duda. El otro tema básico de una estructura didáctica sería la evaluación. Y a veces uno de profesor dice, no, pero yo qué le voy a decir a los estudiantes que le voy a evaluar, pues lo estudia. Pues buenísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo generar esos espacios, esas rúbricas visibles donde el estudiante diga, oh, me van a evaluar esto, yo tengo que entregarlo bien? Claro, pero si yo le digo que voy a evaluarle cuánto es 2 más 3, pues él se va a estudiar de memoria que es 5 y no lo va a entender. Cuando eso pasa, de pronto la rúbrica está mal diseñada. Si yo como estudiante leo la rúbrica y me puedo aprender de memoria las respuestas, de pronto la rúbrica no está bien diseñada. Entonces, en vez de decir evaluar cuánto es 2 más 3, puedo decir que el estudiante pueda sumar los números del 1 al 10. ¿Sí? No le voy a decir cuál es la suma. Entonces, no es darles en la respuesta, pero sí darles qué habilidades, qué desempeños necesitan para poder chulear la rúbrica en sobresaliente o en bueno. ¿Qué otras preguntas? Ok, un último grupito de preguntas y con eso damos paso a un par de intervenciones. Bueno, recomendaciones de apps para gamificación y de apps para reducir el tamaño de archivos PDF de tal manera que para personas que tienen baja capacidad o celulares de baja gama puedan descargar materiales que se les envíen por WhatsApp, por ejemplo. Hay un comentario que me parece que es chévere, pues que te lo quería transmitir, que decía que a veces ampliar, digamos, la noción de tecnología a múltiples escenarios, pues ha permitido que haya como digamos, un poco compromiso con respecto a la dotación de los colegios, al acceso a Internet, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Ya, eran como esas. Listo, súper. Bueno, entonces, lo primero, los PDFs. Es una súper buena pregunta porque es demasiado práctica y es muy fácil disminuir los tamaños. Por ejemplo, en la presentación de hoy, si vieron, tiene muchas imágenes. Esta no es una presentación que yo enviaría a mis estudiantes porque es muy pesada. Si yo quiero enviar una presentación, las imágenes tienen que ser de baja, pues digamos que de una baja resolución aceptable, o evitar imágenes si es posible. Tener el mínimo de imágenes. La imagen sube muchísimo el tamaño del PDF. Si ustedes lo que quieren es dar unas instrucciones muy concisas sobre el ejercicio, eviten las imágenes. Si lo que quieren es comunicar con imágenes, listo, suban las imágenes, pero súbanlas en baja resolución. A veces nosotros subimos la mejor resolución y resulta que los estudiantes lo van a ver en un celular y no lo van a ver grande, o lo van a ver en una pantalla y no necesita la resolución ser perfecta. Entonces, sean prácticos en eso. Miren si realmente necesitan las imágenes de altísima resolución y si necesitan todas las imágenes que a veces ponemos que no son necesarias.
en ese tema y ampliando un poquito lo del PDF, a mí me gusta a veces enviar audios, porque los audios son mucho más pequeños que un video. Y el video sí, pues me ven la cara y ven que yo estoy moviendo las manos y si estoy contenta o estoy enojada. Pero si es absolutamente necesario, envíen el video. Si graban los videos directamente desde WhatsApp, el video se les guarda con menos resolución que si lo graban aparte del WhatsApp y luego lo suben a WhatsApp. Siempre traten de grabar videos, audios en la misma herramienta que van a usar, porque la herramienta automáticamente lo pone en la resolución mínima que pueda recibir la herramienta. Entonces las fotos y videos de WhatsApp traten de hacerlos directamente de WhatsApp. Para los más cacharreros en tecnología, si van a hacer videos, trabajen con herramientas como iMovie o Camtasia o las diferentes herramientas que hay para editar videos, porque siempre pueden grabarlo en la mínima resolución y eso les va a bajar el tamaño. En temas de gamificación, bueno, la gamificación tiene elementos muy importantes que son como la motivación, es lo que yo les llamaba el dulce. Cuando a mí me dan el dulce, yo automáticamente me motivo. Y eso puede ser súper útil para cosas que necesitan motivarse ya. A veces la gamificación nos lleva a querer estar involucrado por el dulce y no necesariamente por el aprendizaje auténtico. Entonces yo los invito me parece súper útil esa herramienta. Ahorita están muy de moda las insignias, entonces puede ser una buena forma de generar insignias en su ejercicio pedagógico. Los que entregaron todas las tareas ganan la insignia, el que más interactuó gana una insignia. Es súper útil, es súper motivador y enganchador. A veces genera un enganche más por la insignia que por el aprendizaje auténtico. Entonces, también los invito a pensarse en esa evaluación formativa de la que hablábamos antes. Lo otro, bueno, y lo de la gamificación, también el tema de insignias y logros es súper interesante que también se separa un poco del número para pensar la evaluación menos tradicional y estar un poco más lejanos a ese número tradicional. En cuanto a la dotación de colegios y pensar la tecnología más ampliamente, pues que el colegio consiga, por ejemplo, microscopios o de repente un sistema de regado automático para la huerta, a mí no me parece tan terrible, me parece buenísimo. Pero depende de ustedes. Si el enfoque de ustedes es mejorar esos elementos de tecnologías de la información, entonces hablar de tecnologías de la información. Digamos que yo lo que invito es que pensemos la tecnología como algo amplio. No estoy haciendo a un lado la tecnología de la información, es súper importante y de hecho en este momento es crucial, pero pues entonces llamémoslo por su nombre y si queremos mejorar las tecnologías de información, pues trabajemos en temas de tecnologías de información. También el trabajo de laboratorios, de kits de trabajo en clase, eso también es muy útil. Y me ha pasado, también he visto en algunos colegios que a veces llega el kit súper elegante y con pipetas y cosas y se encierran en el depósito para que no se rompa la pipeta. Entonces, lo mismo que les dije al principio, no seamos perfectos, no busquemos el espacio perfecto para usarlo, sino usémoslo. Una amiga mía dice que ella rompe mucho vasos, pero porque ella es la que los lava. Entonces, está bien equivocarse, romper la pipeta, es hacerlo, es parte de nuestro ejercicio. No veo terrible que se amplíe la dotación, pero si es algo clave enfocarse en las tecnologías de información, pues digamos que hacer la propuesta desde tecnologías de información y decir por qué eso es clave. Mariana, si te parece, tengo aquí 3 personas que han estado levantando la mano insistentemente. Eileen, Carlos Mayorga y Semilla Andina y Carolina Ramos. Entonces, no sé, Eileen, te voy a abrir el micrófono. Vamos a esperar que Eileen se organice. Y no sé si Carlos.
Te voy a abrir el micrófono, Carlos. Dime tú si querías participar. Ok. Sí, buenas noches. Hola. Soy licenciado Carlos Andrés Mayorga, de Filosofía y Educación Religiosa de la Santo Tomás, y soy docente pues de bachillerato en el Colegio Fe de Alegría aquí del municipio de Girón. Pues teniendo en cuenta lo que la profesora pues ha comentado en esta presentación que me gusta muchísimo, pues solamente comentarles que y nombrar que en mi institución en la cual actualmente me desempeño, no se manejan ni asignaturas ni siquiera áreas, se manejan ambientes de aprendizaje juntamente para la transformación de las familias. Debido pues a la pandemia, esto no podemos, digamos, hablar sobre un trabajo ya presentativo y me pareció muy interesante la parte de evaluación. Nosotros lo llamamos valoración porque nosotros valoramos el trabajo de ellos, o sea, le damos como una especie particular en la cual el estudiante de una u otra forma escudriña su aprendizaje y se da cuenta de lo que ha aprendido. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que ha aprendido para? Entonces, en el caso, por ejemplo, que lo que comentaba en el chat que una profe me preguntó que era ambientes de aprendizaje, en el caso, por ejemplo, de los proyectos interdisciplinares con incidencia comunitaria, lamentablemente, pues por la pandemia ya no se puede hacer nada con la comunidad porque todos estamos confinados en nuestros hogares, pero sí unimos todas las áreas y cada chico desde sus casas, que me pareció muy interesante, y lo que dice que es la salsa al agua, cada chico creó su propio proyecto y lo plasmó desde su hogar. Ejemplo, una estudiante de primaria junto con su hermano de bachillerato crearon como un huerto en la casa y ellos explican la parte de las ciencias naturales, la parte social, la parte ética, o sea, explica todo, todo articulado y pues ahí se adquiere pues un aprendizaje articulado, un aprendizaje interdisciplinar. Entonces es más que todo que me hizo, o sea, me ha gustado pues esos punticos y me hizo pues plasmarme como yo como docente desde las áreas ya de humanas, pero sí me ha gustado mucho y quería expresarles pues esta experiencia como docente. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Súper, súper interesante. Creo que para todos es muy chévere escuchar experiencias de otros profes que por el chat han venido compartiendo. No sé si la persona que está nombrada como Semilla Andina, voy a abrirte el micrófono. Buenas tardes para todos y para todas. ¿Sí me escuchan claramente? Sí, perfecto. Bien, bueno, yo quisiera de antemano ofrecer un poco disculpas porque llegué un poquito tarde, pero ya saben que pues en este momento la virtualidad demanda gran parte de nuestro tiempo, entonces trata uno como de cumplir con todo. Pero yo quería compartirles algo, bueno, yo llegué justo cuando estaban hablando sobre los tips y estas buenas prácticas, me llama mucho la atención sobre ser guía y no el centro, porque digamos la experiencia que estoy viviendo en este momento, yo soy del departamento del Tolima, del municipio de Herbeo, Tolima. Entonces, allí lo que sucede es que el 70% de los estudiantes no tienen medios, entonces no tienen un computador, no tienen celular, no tienen, obviamente por obvia razón, no tienen conectividad, entonces el reto es bastante grande, porque si bien podemos trabajar unas guías, digamos, en físico, ¿cierto? El tema de retroalimentar, digamos, de tratar de hablar, de tratar de compartir lo que él construyó desde su guía, pues es muy difícil. Entonces, el 30% con el que sí se puede, yo les comparto a todos, no sé cómo lo estarán haciendo el resto, pero en mi caso, lo que hacemos es que yo tengo grupos de WhatsApp por grado, ¿cierto? Y por el área que doy y resulta que me toca esa punta de audios, entonces el audio, entonces, bueno, ¿cuál es el tema? Este es el tema de hoy, tratar de sostener el horario de la jornada. Eh, Me está funcionando súper bien enviarles un video corto, entonces, bueno, revisen el video, en 10 minutos podemos escribir las ideas del video, pero entonces yo digo, con ellos se hace un ejercicio, pero termino en mis tardes como esta tarde maravillosa
calurosa pensando en, me preocupa mucho con los que no tengo ningún tipo de contacto, que varias veces inclusive tenemos casos donde no hay señal, entonces ni siquiera se puede hablar por teléfono. Me preocupa mucho esos estudiantes porque son el resultado de la desigualdad que se vio totalmente marcada y desigualdad, pues hablar de paz en medio de tanta desigualdad es algo súper complejo. Pero también siento que hay un ejercicio muy importante y que yo quisiera estar altamente capacitada en eso, y es el tema de reconocer en ellos que deben despertar ese interés por el aprendizaje autónomo. Porque claro, nosotros estamos tratando de dar lo mejor desde nosotros, aún sin estar formados en un tema que nos generó toda la incertidumbre del mundo, que es esta pandemia. Pero sin embargo estamos tratando de dar lo mejor de nosotros. Pero lo que vemos es que ellos, por alguna razón, algunos estudiantes, yo lo identifico, yo soy socióloga, entonces lo que veo entre mensajes es que sienten que el maestro debe estar aún detrás de ellos, que hubo que no ha entregado, que hubo que qué pasó. Entonces, como que yo decía, si bien nosotros no tuvimos esa formación idónea para asumir este reto, yo creo que sí sería un muy buen ejercicio que pudiéramos tener herramientas para hablarles a ellos también de que este es un momento en que ellos son los que deciden si quieren asumirlo o no. Ujú. Yo veo que yo les digo a ellos, chicos, mire, hay 20 en este grupo y yo veo que todos leen, pero solo 4 me escriben. Entonces yo decía, pues no pierdan mire, aprovechen el espacio, ta, 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 ta. Entonces, esto para contarles más o menos cómo está la situación por acá, digamos, con el tema de la ruralidad, pero me hace sentir, me hace despertar curiosidad de esto. Esa, por ejemplo, que dijiste de ser guía y no el centro, dije, bueno, entonces tengo que activar otras cosas allí y me gustaría dejar la inquietud con relación a motivar en el estudiante que es ahora su momento de asumirse como estudiante y querer conectarse y querer hacer también esfuerzos dentro de lo que la desigualdad les permite. Así que dejo ahí como la inquietud por si puede haber otro enfoque hacia eso y estoy completa. Muchas gracias por el espacio. Mil gracias por tu intervención. Súper bonita. Ujú. Carolina Ramos, te voy a abrir el micrófono. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Buenas tardes, ¿me escuchan? sí. Bueno, buenas tardes, soy Carolina Ramos, docente orientadora del Colegio Raíces del Futuro de Ibagué, ¿sí? Para mí es una experiencia súper enriquecedora la de esta reunión, máxime que yo, con decirles que yo estaba ahí oprimiendo algo y salió la manito. Cuando tú dijiste, va a ser una pregunta, yo dije, pues apenas. Cuando la doctora, la ingeniera, estaba hablando de los grandes aprendizajes en tiempos de COVID, pues perfecto, o sea, eso es de los grandes aprendizajes, equivocarse es bueno, ¿sí? Si yo hubiera sido arrogante, hubiera dicho no levanté la mano, no, pero hay que ser humildes. Todo esto nos deja un gran aprendizaje, tenemos que, como decía Rogers, bajar un escalón y subir 2 o 3, ¿sí? Me ha fascinado eso, he aprendido mucho, mucho, mucho. Dentro de los tips y buenas prácticas, también me llamó mucho la atención lo que decía la docente ahorita, de ser guía y no centro, pues porque en ocasiones los docentes a veces queremos ser o sea, como que somos un poquito egoístas, ¿no? Entonces nos falta bajar un poquito y estar como en esa posición de guía. La tomé desde ese punto de vista. Y lanzarse al agua me fascinó. Dentro de todos los tips, pues prueba está que fue en vivo y en directo, práctica, yo con la manito. Yo estaba mirando por dónde tenía el audio, eso fue al inicio, que yo estaba buscando dónde estaba el audio para poder escuchar a la ingeniera. Entonces, eso era lo que quería decir. Muchas gracias, muchos aprendizajes en esta reunión, muy amables. Mil gracias por tu intervención. Y aprovecho para volver otra vez a esta diapositiva porque de repente ahora
compartes conmigo esta nueva imagen de concepciones actuales donde nos lanzamos al agua. De pronto el fondo es hermoso, pero estamos lanzándonos al agua y hay que hacerle. Pues muchísimas gracias, Mariana. Muy, muy, muy interesante. Como decíamos, vamos a disponer tanto la presentación como la rúbrica a la que hizo referencia Mariana, como la grabación de este webinar en la plataforma pasatuidea.org, pasa con Z. Solamente tienen que poner así en el navegador y encuentran la plataforma. Allí tenemos una caja de herramientas con mucho material disponible que ustedes pueden descargar, usar, todo es libre. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron de todas partes del país. Teníamos gente del sur, teníamos personas desde Ipiales, de Putumayo, teníamos personas de la costa Caribe, teníamos personas del Chocó, del centro del país, muchísima gente desde Manizales, mucha gente desde el Tolima, mucha gente de Bogotá y sus alrededores. Entonces, pues muchísimas gracias por mantenerse en este espacio, por apoyar este espacio. Realmente son ustedes los que hacen que este espacio sea posible. Y bueno, pues los esperamos el próximo martes con nuestro webinar sobre interculturalidad. A raíz un poco de que estamos en el mes de la afrocolombianidad, pero pues también porque consideramos que es un tema que en este momento nos toca profundamente. Y bueno, muchísimas gracias y que tengan feliz resto de día. Mil gracias por el espacio.